El día de hoy vamos a trabajar el tema de materia, ¿ya? Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio en términos sencillos, ¿ya? En términos prácticos, todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio es lo que nosotros conocemos con el nombre de materia, ¿ya? Son las dos propiedades fundamentales que va a tener la materia. Materia, como te dije, va a ser todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Dónde estoy yo? Por acá. Ya. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? A ese lugar que ocupa en el espacio se le conoce con el nombre de extensión. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio y a ese espacio que ocupa un cuerpo se le conoce con el nombre de volumen. ¿Ya? Ese es el nombre que va a recibir. La materia no es continua. Ya la materia es discontinua. ¿Qué significa que la materia es discontinua? Significa que se puede dividir. Lo puedes dividir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. De porciones grandes a porciones cada vez más pequeñas. Eso quiere decir que la materia no es continua. Yo posiblemente podría imaginarme que algo es continuo, pero en realidad no es continuo. Y eso lo vamos a ver todavía en las siguientes clases. Si tú ves, por ejemplo, la inmensidad del mar, parece como si fuera un todo, pero en realidad de esa inmensidad del mar tú puedes tomar un balde de agua, puedes tomar un vaso con agua, puedes tomar una gota con agua, la gota golpearla y hacer partículas cada vez más pequeñas hasta llegar a una mínima expresión. Igual, si tú ves la arena de la playa, la puedes ver como si fuera un todo, pero si coges un poco de arena entre tus manos, en realidad vas a ver que la arena está formada por pequeñas partículas, ¿correcto? Entonces eso significa que la materia no es continua, la materia es discontinua. Tú la puedes dividir de porciones muy grandes hacia porciones cada vez más pequeñas. ¿Y por qué es importante que la dividas en porciones más pequeñas? Porque tú tienes que estudiar porciones de la materia. Tú no puedes estudiar a la materia como un todo. Tú lo que tienes que estudiar es a la materia en porciones muy pequeñas. Una porción pequeña que es objeto de tu estudio recibe el nombre de cuerpo. Un cuerpo es la porción de materia que es objeto de nuestro estudio. ¿De acuerdo? La materia se puede dividir, como te dije, la materia es el todo. ¿Qué propiedades tiene la materia? Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. A ese lugar que ocupa en el espacio se le conoce con el nombre de volumen. La materia se puede dividir, es divisible, ¿ya? Y la primera porción de materia que es objeto de nuestro estudio es el cuerpo. Si al cuerpo yo lo sigo dividiendo, obtengo partículas. Si a las partículas yo las sigo dividiendo, voy a obtener una mínima expresión que van a ser las moléculas o las unidades fórmula, ¿ya? Y si a las moléculas tú las sigues dividiendo, vas a obtener átomos, ¿ya? La materia se divide en cuerpo a través de métodos físicos. Los cuerpos también... El tema que me han mandado y ahí lo veo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Listo. La materia se divide en cuerpo. El cuerpo en partículas por métodos físicos, ¿ya? Las partículas se dividen en moléculas también por métodos físicos, pero las moléculas se pueden convertir en átomos a través de métodos químicos, es decir, a través de reacciones químicas, ¿ya? A través de reacciones químicas yo puedo conseguir que las moléculas se conviertan en átomos. Entonces, la materia se divide en cuerpo, el cuerpo en partículas y las partículas en moléculas, todo esto por método físico. Ejemplo, tengo por ejemplo un cerro, pongo cargas de dinamita, voy a obtener rocas, que son los cuerpos, voy a seguir dividiendo las rocas para obtener partículas, las partículas yo las sigo dividiendo hasta obtener moléculas y las moléculas se pueden dividir en átomos, ¿ya? Esa es la división que tiene la materia, ¿ya? Ahora, ejemplo, imagínate que tú tienes a la materia como el todo, que es el agua de mar, ¿ya? Si a la materia que tú la quieres dividir para que sea objeto de estudio, tú puedes tomar un vaso con agua, ¿ya? Si a esto tú lo sigues dividiendo por métodos físicos, vas a obtener partículas, por ejemplo, las gotas de agua. Las gotas de agua, si esto es agua pura, va a estar formado por moléculas de agua. Y estas moléculas de agua, acuérdate que el agua tiene como fórmula H2O, yo la puedo seguir dividiendo en porciones más pequeñas. Por ejemplo, el agua por una reacción química, yo puedo dividirla en hidrógeno y puedo dividirla en oxígeno. De materia a cuerpo por métodos físicos.
de cuerpo a partícula por métodos físicos, de partícula a molécula por métodos físicos. Pero si yo quiero las moléculas dividirlas a sus elementos originales, van a ser a través de métodos químicos. Por ejemplo, si yo quiero que el agua se descomponga en hidrógeno y oxígeno, lo que puedo hacer es utilizar el método de la electrólisis. En la electrólisis, que lo vamos a ver casi al final del curso, tú lo que haces es pasas electricidad o pasas una corriente continua a través del agua, en este caso el agua que es una solución electrolítica, y vas a poder obtener sus componentes, que son el oxígeno y que son el hidrógeno. Entonces, las moléculas se convierten en sus elementos a través de métodos químicos, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, utilicé la electrólisis, pero cualquier método químico es válido, ¿ya? Entonces, materia se convierte en cuerpo, cuerpo en partículas y partículas en moléculas, todo por métodos físicos. Pero si las moléculas se convierten en átomos, es por métodos químicos, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a clasificar la materia tiene una clasificación muy amplia, ¿ya? Esto necesito, chicos, que lo tengan muy claro, ¿ya? Si es que no te queda claro a la primera, en la sesión grabada, vuélvelo a leer, vuélvelo a repasar y así sucesivamente. Porque esto es algo en lo que da muchas vueltas el examen de admisión, ¿ya? Cuando tú haces un examen de admisión, créeme que esto de acá, este cuadrito, este mapa conceptual, si lo queremos llamar así, es en donde da más vuelta el examen de admisión. Muchas preguntas vienen relacionadas con esto, ¿ya? Es necesario que lo entiendan. La materia se puede clasificar en dos grandes grupos, ¿ya? Dos grandes grupos. O es un material heterogéneo o es un material homogéneo, ¿ya? Material heterogéneo o material homogéneo. Si es un material heterogéneo, sí o sí va a ser una mezcla heterogénea, ¿ya? Material heterogéneo, sí o sí, es una mezcla heterogénea, ¿ya? ¿Y qué es una mezcla? Como su nombre lo dice, una mezcla es una mezcla, o sea, una unión de dos o más sustancias. Pero en una mezcla, las sustancias mantienen su identidad. Ejemplo, mezclo agua con sal, el agua no deja de ser agua, ni la sal deja de ser sal. Formas agua salada. El agua no conduce la electricidad, la sal no conduce la electricidad, pero el agua salada sí conduce la electricidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo te quiero decir que si tú tienes agua y tienes sal, esos son los componentes de la mezcla. Cada uno mantiene su identidad y cada uno tiene sus propiedades. No es conductor, no es conductor. Pero cuando forman mezclas, las mezclas pueden adoptar nuevas propiedades que no tenían los componentes originales, pero siempre, siempre, siempre en las mezclas las propiedades de las sustancias se mantienen, no cambian las propiedades de las sustancias. Entonces, la materia va a ser un material heterogéneo o un material homogéneo. Si es un material heterogéneo, sí o sí es una mezcla heterogénea. Pero si es un material homogéneo, yo lo puedo dividir en dos grandes grupos. El material homogéneo yo lo puedo dividir en una mezcla homogénea o en una sustancia. La mezcla homogénea, como su nombre lo dice, sigue siendo una mezcla, solo que la diferencia es que en una mezcla heterogénea tú puedes visualizar a los componentes y en una mezcla homogénea no puedes visualizar a los componentes. Por ejemplo, en una mezcla homogénea es el ejemplo que te di hace un momento del agua con la sal, pero una mezcla heterogénea puede ser el ejemplo del agua con el aceite. ¿El agua con el aceite se mezclan? ¿Sí o no? ¿Agua con aceite se mezclan? Por el chat, por favor. ¿Agua con aceite se mezclan? No, excelente. Agua con aceite no se mezcla, ¿ya? Pero tú puedes visualizar dos fases, ¿correcto? ¿Quién va a ir abajo, el agua o el aceite? ¿Quién va abajo, el agua o el aceite? Abajo va el más denso, excelente. Abajo va el agua y arriba va el aceite. Y hay una capa que separa a ambos, que en realidad se separan por fuerzas intermoleculares, que nosotros conocemos con el nombre de interfase, ¿ya? Tú vas a observar la fase agua y vas a observar la fase aceite. Vas a observar dos fases. Una mezcla heterogénea se caracteriza porque tiene más de una fase, pero una mezcla homogénea va a tener solo una sola fase,
una sola fase. Por ejemplo, el agua con la sal, el agua con el azúcar, el aire, son mezclas, ¿ya? En donde tú observas una sola fase. Y a las mezclas homogéneas se les conoce con el nombre de soluciones también, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la materia se divide en dos grandes grupos. Material heterogéneo, que es una mezcla heterogénea, o material homogéneo, que puede ser una mezcla homogénea, ejemplo, agua con sal, agua con azúcar, o puede ser una sustancia, ¿ya? Cuando tú escuches el término sustancia, ¿ya? Sustancia en química, en ciencia, es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Sustancia en ciencia es un cuerpo químicamente puro y es un material homogéneo. Cuando a ti te hablen de sustancia, la sustancia se va a dividir en dos grandes grupos. Es sustancia simple o un elemento químico o es sustancia compuesta o compuesto químico, ¿ya? Entonces, una sustancia o una mezcla homogénea son materiales homogéneos. La diferencia es que en una sustancia el cuerpo es químicamente puro. La sustancia compuesta está formada por dos o más elementos químicos, pero una sustancia simple está formada por un solo tipo de átomos, ¿ya? Ejemplo, si yo te menciono al agua a través del chat, por favor, ¿ya? El agua, ¿cuáles son los elementos que conforman el agua? Dime, a través del chat, ¿cuáles son los elementos que conforman el agua? Excelente, Enrique, Encerrito Rubén, perfecto, Jefferson, muy bien, muy bien. Perfecto, sí. Cuando yo te digo agua, ¿ya? El agua está formada por dos elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Listo. Otro, rapidito, dióxido de carbono. ¿Por qué elementos está formado el dióxido de carbono? Perfecto. Carbono y oxígeno. Carbono, excelente. Carbono y oxígeno. Entonces te das cuenta, cuando está formado por dos o más elementos químicos diferentes, se le conoce con el nombre de sustancia compuesta. Pero cuando está formado por un solo tipo de elementos químicos, se le llama sustancia simple. Ejemplo, la plata, el oro, el cobre, el zinc son elementos químicos, ya que tú lo vas a poder visualizar fácil en la tabla periódica, pero hay algunos casos que a veces le genera confusión al alumno. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del ozono? ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula del ozono? El ozono es O3, ¿cierto? Y está formado únicamente por oxígeno. ¿Tú qué dices? ¿Eso es una sustancia simple o es una sustancia compuesta? ¿Qué sería el ozono? ¿Sustancia simple o compuesta? Excelente. Es una sustancia simple porque solamente tiene oxígeno en su composición, no hay más. Solamente tiene oxígeno en su composición. Entonces, como tiene oxígeno en su composición, es una sustancia simple. Si tuviera más de un elemento diferente, entonces es una sustancia compuesta, pero es una sustancia simple porque está formada por un solo tipo de elementos. Todos los elementos químicos o sustancias simples, tú los vas a ubicar ¿en dónde? En la tabla periódica. Ahí los vas a encontrar distribuidos. Entonces, una manera fácil de saber si algo es una sustancia simple o no es que tú acudas a la tabla periódica y verifiques, ¿es un elemento químico o no es un elemento químico? ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Necesito que por favor le puedan dar alguna otra repasada, ¿ya? Una mezcla heterogénea, por ejemplo, podría ser el agua con el aceite. Una mezcla homogénea puede ser la salmuera. ¿Qué es la salmuera? Agua con sal, ¿correcto? Por ejemplo, el agua de mar es una salmuera. Los componentes de una mezcla se pueden separar por métodos físicos y vamos a analizar brevemente qué tipo de métodos físicos vamos a encontrar. Mientras que una sustancia se puede separar las sustancias compuestas en sustancias simples por métodos químicos. Hace un rato vimos que, por ejemplo, las moléculas se convierten en átomos a través de métodos químicos. Las sustancias compuestas, que pueden tener moléculas en su composición, se convierten en sustancias simples a través de métodos químicos o reacciones químicas. Por ejemplo, a ver, para probarte, ¿cómo se llamaba el método químico que vimos para que el agua se transforme en hidrógeno y oxígeno? ¿Cuál era ese método químico? Excelente, la electrólisis. A través de la electrólisis, tú con corriente continua lo que haces es separar a los componentes que tienes en una sustancia compuesta. En este caso, al hidrógeno con el oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a analizar uno a uno. Una mezcla, como ya les había anticipado, ¿ya? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras en donde formas un nuevo sistema y la sustancia mantiene sus propiedades originales y pueden ser separados por métodos físicos.
¿ya? Una mezcla puede ser separada por métodos físicos. Y la composición puede variar, ¿ya? La composición no es definida. De repente, no todos toman café, pero yo sí tomo bastante café. Quienes me conocen, siempre que saben que siempre ando con mi tacita de café de arriba para abajo, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, vamos a virtualmente prepararnos una tacita de café, ¿ya? ¿Qué necesitas como ingredientes para preparar una tacita de café? Café, agua y azúcar, ¿cierto? ¿Sí? Es lo que normalmente tú utilizas para preparar una taza de café. Yo tomo mi café sin azúcar, ¿ya? Para mí el café con azúcar no es café. Café, agua y azúcar. Tienes tu tacita con agua. A algunos les gusta el café muy cargado, le echan bastante café. Pero también te gusta que sea dulce, entonces le echas bastante azúcar. A otros les gusta que sea cargado, pero con poca azúcar, ¿ya? Quieren reducir las calorías. A otros, más bien, les afecta el café y dicen, no, no quiero consumir mucho café porque luego no voy a poder dormir o me altero los nervios. Entonces le echa poquito café, pero bastante azúcar. O también le echas poquito café y poquita azúcar. Hemos formado 4 sistemas. ¿Ah? Mira, 4 sistemas. Mucho café, mucho azúcar. Mucho café, poca azúcar. Poco café, poca azúcar. Poco café, mucha azúcar. ¿Ya? A cada uno de ellos, ¿tú cómo los terminas llamando? Lo terminas llamando una taza de café, ¿cierto? No dejó de ser una taza de café. Pero te pregunto, y respóndeme a través del chat, ¿todos tendrán el mismo sabor? No, obviamente no. Pero a todos les sigues llamando una taza de café. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí hemos formado una mezcla, ¿ya? Y en esta mezcla la composición no es definida, ¿ya? La composición varía, la composición cambia y esa composición no es definida. En una mezcla tú puedes ir mezclando diferentes proporciones de la sustancia. La composición no es fija, la composición no es definida. Algunas mezclas sí tienen composiciones más o menos definidas, algunas mezclas, pero no todas. Por ejemplo, en el caso del aire, ¿ya? El aire puede tener o tiene en principio más o menos 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Pero eso depende. Si tú te vas a la sierra, hay menos proporción de oxígeno, hay menos concentración de oxígeno. Y si tú te vas en un día normal en Lima, en donde hay mucho tránsito, el aire no solamente tiene oxígeno y nitrógeno, sino vas a encontrar otras sustancias que típicamente van a ser los contaminantes. Entonces, la composición no es definida. En una mezcla la composición no es definida, puede variar y tú puedes separarlo por métodos físicos. Una mezcla homogénea, como habíamos visto, presenta una sola fase. Una mezcla homogénea tiene una sola fase, mientras que una mezcla heterogénea puede tener más de una fase, 2 fases, 3 fases, independiente. ¿Ya? Ahora, una mezcla homogénea puede presentarse en diferentes estados, en diferentes fases. Dijimos que lo correcto es llamarlo fases, ¿ya? Por ejemplo, las mezclas homogéneas pueden presentarse en fase gaseosa, en fase líquida o en fase sólida. Por ejemplo, en fase gaseosa sería una mezcla gas en gas, ejemplo, el aire. ¿Cuáles son los componentes principales del aire? Hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Puede ser una mezcla de gas en líquido, ¿ya? Y sea una solución líquida, ejemplo, el agua gaseosa, ¿ya? La Coca-Cola, Pepsi, cualquier agua gaseosa tiene dióxido de carbono en su composición, ¿correcto? En su composición tiene dióxido de carbono y se le agrega para mantener el agua libre de contaminantes, para preservar, como un preservante viene a ser el dióxido de carbono. El agua gaseosa tiene en su composición dióxido de carbono y agua, ¿ya? Principalmente, y los saborizantes y todo lo que viene, ¿ya? Mezcla de hidrógeno y oxígeno puede ser, por ejemplo, el hidrógeno en paladio, ¿ya? Esta es una mezcla de gas en sólido. A esto se le llama la oclusión de hidrógeno en paladio y es una buena manera de cómo tú puedas separar a los componentes, sobre todo a nivel industrial. Quienes están pensando en ser ingenieros industriales o de repente ingenieros químicos, les va a ser común esto de acá. Ténganlo en cuenta, el hidrógeno gaseoso en paladio se conoce con el nombre de oclusión, ¿ya? Oclusión de hidrógeno en paladio. Líquido en líquido, por ejemplo, el alcohol medicinal, ahora que se ha puesto de moda tener alcohol como mínimo de 70 grados. El alcohol comercial, el alcohol medicinal que te venden en las farmacias,
¿Cuántos grados tiene? A ver, a través del chat, ¿cuántos grados tiene el alcohol medicinal? ¿Cuánto? Claro, tiene 96 grados, ¿correcto? Tiene 96 grados. Excelente, 96 grados. Oye, ¿y no me pueden vender a mí alcohol de 100 grados? Poco común, ¿ya? No, en realidad no. Lo que pasa es que el alcohol comercial se vende como alcohol de 96 grados porque el alcohol con el agua forman algo que se conoce con el nombre de mezcla azeotrópica, ¿ya? ¿Qué ocurre en la mezcla azeotrópica? Cuando el alcohol, la mezcla alcohol y agua llegan a tener una concentración de 96 grados en alcohol, ya no resulta comercialmente viable seguir separando el agua del alcohol. Entonces, como no resulta viable separar el agua del alcohol, simplemente lo que hacen es dejar que el alcohol salga como alcohol de 96 grados y es el alcohol comercial. Si siguen quitándole más agua, no tiene mucha lógica porque si en algún momento el alcohol entra en contacto con la humedad del ambiente, captura el agua y vuelves a hacer la composición de 96 grados. Entonces no tiene mucha lógica el estar tratando de separarlo más. Con 96 grados es más que suficiente. Y para los efectos de lo que nosotros buscamos ahora de protegernos, para desinfectarnos, el alcohol debe tener un porcentaje del 70%. Eso quiere decir que todavía puedes mezclarlo con algo de agua, principalmente agua que sea purificada, para poder obtener la concentración del 70% que ayude al proceso de desinfección. ¿Ya? Entonces, esto es una mezcla de líquidos en líquidos. Una mezcla de sólidos en líquidos, por ejemplo, la sal de mesa en agua, que es la salmuera, habíamos comentado, y, por ejemplo, la mezcla de sólido en sólido, que viene a ser todas las aleaciones, el bronce, el latón, cualquier otra aleación, ¿ya? Una mezcla homogénea es uniforme en toda su extensión. Las sustancias que las componen se dispersan a nivel iónico, atómico o molecular, de tal forma que la mezcla homogénea tiene una sola fase, ¿ya? Y a las mezclas homogéneas se les conoce con el nombre de soluciones. Por ejemplo, una mezcla de agua con sal, una salmuera, es una solución. Si yo tengo el aire, también lo conozco con el nombre de una solución. No disolución, mucho cuidado. Disolución es el proceso, solución es el sistema, ¿ya? Una mezcla heterogénea, más bien por el contrario, tiene más de una fase, como lo vimos hace un momento, ¿ya? Tienes agua y aceite, ¿ya? Tienen más de una fase. Entonces, en esta mezcla de agua con aceite hay una barrera imaginaria, ¿ya? Que se conoce con el nombre de interfase. En una mezcla heterogénea tú puedes ver más de una fase, no son homogéneas, ¿ya? ¿Y qué definición tiene la fase? La fase viene a ser una porción homogénea de materia. ¿Cuántas fases ves acá? Directamente, dime, ¿cuántas fases ves acá? Al ojo. Dime, ¿cuántas fases ves? Dos. Dos fases, perfecto. Vas a ver aquí dos fases, la fase agua y la fase aceite. Es fácilmente distinguir que esto es una mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo separar yo a las mezclas heterogéneas? Nos está quedando corto el tiempo, pero igual vamos a continuar en la siguiente sesión, ¿ya? ¿Cómo separamos a las mezclas heterogéneas? Por ejemplo, podemos separar aquí por tamizado. ¿Qué es tamizado? Pasarle a través de una malla. Mira, esta es una malla y a través de la malla tú pasas a la mezcla heterogénea aquellas partículas que son más pequeñas que el tamaño de la malla, logran pasar, pero aquellas partículas que son más grandes no logran pasar y quedan atrapadas. ¿Dónde utilizas esto? Por ejemplo, lo utilizas en la cocina para cernir la harina. Cuando tú quieres preparar de repente algún postre, algún queque, ciernes la harina y lo haces de esta manera. O de repente, cuando van a trabajar en tu casa, van a hacer tarrajeo, compran la arena y la arena primero la pasan a través de una malla, a través de un tamizado para poder separar las partículas grandes de las partículas pequeñas y que sean uniformes. Esto te ayuda a poder separar, ¿ya? En el caso de la decantación viene a ser la separación en dos fases cuando tú lo dejas en reposo. Por ejemplo, tú dejas en reposo a una mezcla de agua con aceite,
la fase más densa se va a ir a la parte de abajo y la fase menos densa se va a ir a la parte de arriba. Si tú tienes una mezcla de agua con arena, también igual. La arena que es más denso va a ir a la parte de abajo y el agua que es menos denso va a la parte de arriba. Si tú te das cuenta y puedes visualizar acá, ¿ya? Aquí hay hasta 3 fases, ¿no? Mira, ve, fase 1, fase 2 y acá hay una tercera fase. Si yo quisiera nada más la fase que está acá, ¿ya? Podrías hacer un cañito, ¿ya? Algo así como un cañito, un orificio y empezar a retirar el líquido de esta parte. Normalmente pondrías yo el cañito acá de este lado, cosa que empiezo a retirar aquello que verdaderamente me interesa. Esto tiene una aplicación muy práctica, por ejemplo, se los voy a comentar en el corto espacio que nos queda de tiempo. Esto tiene una aplicación muy práctica en la industria del hidrocarburo, en la industria del petróleo, ¿ya? Si este es un tanque de almacenamiento de hidrocarburos, ¿ya? El petróleo cuando sale del subsuelo sale con un montón de cochinada, mucha suciedad, sale el hidrocarburo, pero acuérdate que el petróleo es una mezcla de sólidos, líquidos y gases. Entonces, si este es un tanque de almacenamiento de petróleo crudo, ¿ya? Cuando entra el petróleo crudo al tanque de almacenamiento, el gas se va a la parte de arriba porque tiene mucha menor densidad. Todo lo que es material sólido se va a la parte de abajo porque tiene mayor densidad. Como el agua tiene mayor densidad que el petróleo, entonces el agua viene acá y el petróleo viene arriba. Entonces tú logras separar la parte sólida, el líquido y el petróleo. Y si tú solamente quieres el petróleo, ¿qué es lo que haces? Pones una tubería, ¿ya? Un acceso al tanque de almacenamiento y vas retirando el petróleo. O pones aquí una tubería en el tanque de almacenamiento y vas eliminando el agua. Típicamente tienen las 2 tuberías, una en donde puedes retirar el petróleo y otra en donde puedes retirar el agua, porque a ti no te conviene que tu tanque de almacenamiento se llene con agua. Entonces vas separando el agua, de tal manera que vas a tener un cuerpo no puro, sino que vas a tener una separación inicial, porque en realidad tiene que haber más procesos de separación. Ese es un método, por ejemplo, de separación de mezclas heterogéneas, ¿ya? El primero se llama tamizado, en donde utilizas el tamaño de los poros para poder separar a las partículas más grandes de las más pequeñas, y aquí simplemente dejas en reposo para poder separar a las demás partículas, ¿ya? Ahora, otro método de separación, por ejemplo, viene a ser la filtración. Excelente, Enrique. Sí, la refinación es otro método de separación, ya es un poco, como su nombre lo dice, más refinado o un poco más amplio con respecto a esta separación inicial. Por ejemplo, en la refinación lo que vas a hacer es la destilación del petróleo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el caso de la filtración, ¿ya? Tú lo que vas a hacer es utilizar un papel filtro, ¿ya? Y con este papel filtro tú vas a separar partículas grandes de partículas mucho más pequeñas. Por ejemplo, acá estamos haciendo la filtración del café, ¿de acuerdo? Normalmente el poro del papel filtro es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las partículas van a quedar atrapadas y solamente va a pasar aquello que te interesa. Estos normalmente se utilizan como métodos de filtración. Ahora, en tiempos de, por ejemplo, del coronavirus, ¿no? Tú utilizas métodos de separación para evitar que las partículas que son del virus puedan atravesar el medio filtrante, ¿no? El medio de separación. En este caso, por ejemplo, la mascarilla. La mascarilla tiene un filtro, un tamaño de poro muy, muy pequeño que evita de que el virus pueda ingresar hacia ti o tú puedas llevar el virus hacia afuera. Por eso es muy importante que la mascarilla tenga el efecto de no dejar pasar ni ingresar algún contaminante hacia tu cuerpo, ¿ya? Estos son los métodos de separación y normalmente ocurre cuando tú quieres separar partículas sólidas en partículas líquidas. Puedes tener filtros muy grandes como puedes tener filtros muy, muy pequeños. Eso ya depende. Por ejemplo, te dicen las mascarillas KN95, las N95 no las utilices porque son principalmente para las personas que están en enfermería. Claro, porque el tamaño del poro es mucho más pequeño y por eso también son mucho más caras y tienen mayor protección para las personas, sobre todo las que están en contacto directo con aquellas que se encuentran enfermas, ¿ya? Ahora, en el caso de la centrifugación, lo que vas a hacer es tú
separar dentro de una centrífuga. Para aquellos que van a hacer de repente, van a estudiar medicina, para aquellos que van a estudiar ingeniería, sobre todo ingeniería química o algo similar, utilizan esto que se llama centrífuga. ¿Ya? Por ejemplo, en el laboratorio, muchas veces nosotros hacemos ensayos, ¿ya? Y aparecen unas mezclas de sólidos y líquidos, pero lo que nosotros queremos en realidad es el sólido, y lo que pasa es que el sólido se encuentra muchas veces suspendido y es difícil separarlo. Por ejemplo, has preparado cocoa, ¿verdad? ¿Qué pasa con la cocoa? La cocoa, siempre que las partículas quedan suspendidas en el agua. Entonces, ¿cómo haces tú para separar la partícula que está suspendida y que es difícil de separarla? Bueno, una de las formas que puedes hacer es la centrifugación. Colocas en esta maquinita, que es una centrífuga, la enciendes y empieza a girar, 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 girar. Y debido a la fuerza de la centrífuga, las partículas sólidas se compactan en la parte de abajo y las partículas líquidas o lo líquido se va en la parte de arriba. Y entonces con eso logras una separación adecuada. ¿Ya? Entonces, estos son los métodos de separación hasta el momento que venimos viendo. Tamizado, decantación, ¿ya? Luego estamos viendo la filtración y luego la centrifugación.